Hoy vamos a hablar de la figura del embajador de Respiralia. Lo vamos a hacer con David Tripiana. David, buenos días. Buenos días, Carlos. David es una persona que lleva relacionado con la Fundación Respiralia desde el año 2015, desde tu primera participación en la Vuelta a Formentera nadando, ¿verdad? Así es. Vale, eres un nadador experto, digamos, en aguas abiertas. ¿Y qué es lo que te hizo participar por primera vez y, sobre todo, qué es lo que te hizo repetir? Que no sé si es más importante. Sí, es más importante, desde luego, porque al final el vínculo con la Fundación, una vez que inicié mi andadura en el 2015, yo lo vi súper necesario. En mi primera edición yo no era realmente consciente de toda la labor que hacía la Fundación, tanto la propia organización como los voluntarios, y fue allí cuando comencé a ver, yo fui a nadar, sin más, fui a nadar en Formentera, sabía que era un donativo que se hacía a la Fundación y demás, pero no entendía realmente todo lo que conforma la Fundación y su buen hacer. Entonces allí, pues vamos, fue cuando conocí la primera vez a Alberto de la Montaña, por ejemplo, que es un chico de Madrid que tiene fibrosis quística, y fue para mí un nuevo paradigma para seguir nadando, nuevas ganas para seguir haciendo este deporte que tanto me gusta, además de intentar colaborar con la Fundación de esta manera. Yo recuerdo que en nuestras conversaciones llegó un momento en tu vida que la natación era algo que dejaba de tener ese interés y tal, y que me dijiste algo muy bonito, dices que Respiralia me ha devuelto las ganas de nadar. Sí, es así, es así. Yo antes solía competir tanto en piscina como en aguas abiertas y le perdí el aliciente. Por eso, como he dicho hace un momento, para mí fue algo, se abrió una nueva puerta, o sea, como seguir haciendo deporte de mejor, o sea, qué mejor manera de hacer deporte que esta. Ayudando a gente, ¿no? Exacto, es así, claro, es así. Claro. Y esto al final te ha llevado a hacer muchas más cosas, ¿no? Porque la figura del embajador, y tú eres una de las personas que nos pediste ser embajador, porque creo que incluso te gusta hablar de tu experiencia, de la fibrosis quística en tu entorno. Sí, es así, es así. Voy a nadar, voy a entrenar con los gorros de Respiralia. Hay personas, siempre los nadadores y las nadadoras se fijan en el gorro que lleva el nadador de al lado y muchas veces pues, me preguntan qué es esta travesía, porque en el mundo competitivo hay gente que la conoce, pero gente que no conoce tanto a esta travesía. Y evidentemente pues, muchos de los ratos que hacemos en descansos o incluso en vestuario y demás, pues se habla de lo bonita que es esta travesía y sobre todo lo bonito que es el acto de organizar esta travesía y la ayuda que se puede conceder a las personas con fibrosis gracias a ella. Bueno, tanto te llegó tu participación, tu implicación con Respiralia, que decidiste hacer un reto personal muy heavy, ¿no? Pues sí, decidimos hacer el cruce del Canal de Menorca, en dirección Mallorca-Menorca, y básicamente pues eso, es llevar al extremo el deporte que he hecho desde niño, para llamar la atención y que esa atención directamente vaya derivada a la Fundación. David, en este 2023 has dado un paso más. Has decidido coger unos días de tus vacaciones para dedicarlos a la organización de ese evento que tanto te ha llenado estos últimos años. ¿Cómo ha sido tu experiencia como voluntario en la organización de Respiralia? Para mí espectacular. El esfuerzo es enorme. Es un esfuerzo que yo medio me imaginaba, sobre todo cuando era simplemente un participante, llegaba al pabellón y veía 200 colchones allí puestos en el suelo. Eso evidentemente no aparece ahí por generación espontánea, sino que hay un esfuerzo detrás que yo intuía, pero que hasta este propio año que decidí dar un pasito más, aparte de las brazadas, aparte de la aportación económica, quería involucrarme más, lo hemos hecho de esta manera. Carlos Lloret, que un buen amigo, y yo, y de verdad que ha sido, ostras, para mí ha sido una experiencia muy positiva que si tú me lo permites, me gustaría volver a repetir. Es que habéis sido una muy buena aportación, porque es cierto que es un trabajo físico muy duro, aparte de mental, de organizar un evento como de estas características, pero es verdad que a nivel físico cuesta, y tener a dos voluntarios como vosotros pues es importante, ¿no? David, por último, el año pasado creasteis algo que me pareció súper bonito, la figura del Swimmer Angel. Explícanos un poquito cómo salió esto. Pues bueno, la idea surgió a raíz sobre todo de mi amistad con Irene Nevado,
de ver que ella trataba de nadar etapas, pero que en algún momento pues le costaba. Y se suma también a que nadar rápido en Respiralia yo no siento que sea el espíritu de la travesía, por lo que de hecho no lo es. En absoluto lo es. Entonces le ofrecí la posibilidad a ella de en un momento dado poder agarrarse a mi boya y de esta manera pues arrastrarla y que la distancia de la etapa fuera mucho más cómoda. Lo probó, le encantó y entonces para mí cada vez que venga a Respiralia y siempre que se pueda hacer, si una persona con FQ o algún tipo de minusvalía quisiera agarrarse a mi boya o la de alguno del resto de participantes que tenga la capacidad de poder hacerlo, pues oye, me parece una idea excepcional. Pues David, recogemos el guante y para la próxima edición de Respiralia intentaremos crear ese equipo de Swimmer Angels, que sé que habrá más personas dispuestas a hacerlo. Y esperamos que personas que dicen es que me cuesta mucho nadar en el agua, pues me da pereza ir a Respiralia porque no creo que pueda, pues que sepan que tendrán esta ayuda. Así que David, te lo agradezco muchísimo esta iniciativa, todo lo que estás haciendo por la Fundación y contamos contigo y con Carlos de voluntarios el año que viene, así que muchas gracias. Gracias a vosotros.